Eduardo Rosenbein, Menos que un recuerdo, Ediciones Cartago, año 2010. Buenos días, Eduardo. Buenos días. A ver, sintetizame esto que es Menos que un recuerdo, ahora que estás en La Rioja. Bueno, documentos en el sentido de testimonios orales, libros, pequeños artículos, fotografías, papelitos, menos que un recuerdo. Todo eso de la época de la dictadura, atravesados por la literatura. ¿Qué te ocurrió hablando de todo este pasado y nuestro deber histórico cuando escuchaste a Duhalde hablar de que quería formar un gobierno con los que querían a Videla? Eh, la pregunta es muy buena porque indica que el pasado no está resuelto en la Argentina Y que no es menos que un recuerdo. y que no es menos que un recuerdo, así es. Entonces, cuando se habla de reconciliación, se habla de no resolver el pasado. Y de resolver el pasado es introducir la cuña, la viga maestra o la palanca Sí. de la justicia. Y mientras tantos crímenes sigan en estado de impunidad, entonces la reconciliación es imposible. Por lo tanto, la democracia es Hay imposible. una mención particular a la escuelita de Famaillá y a la ESMA como símbolos. Se conoce mucho de la ESMA, pero quizás poco de la escuelita. Graficame lo que era la escuelita en Famaillá. Estuve con un cineasta en la escuelita de Famaillá hace muy poco, te hablo de 3 años. La directora, que era busista en ese momento, te hablo de 3 años, Sí. no nos dejó entrar a la escuela, entonces tuvimos que entrar a la siesta en un horario entre un turno y el otro turno. Nos atendieron los celadores y el personal de limpieza. En esa escuela, que fue el primer campo de concentración de la Argentina, la escuela estaba prácticamente terminada, faltaban algunas cosas, y que luego se terminó, y funciona como escuela. Encontramos los siguientes elementos. Primero, una, eh, una lápida de bronce que decía que en esta escuela había ocurrido un campo de concentración con tantos detenidos, aproximadamente, desaparecidos, muertos, Sí. había sido arrancado, presumiblemente por la propia directora. Directora, claro. Eh, Se había hecho un mural en, en una de las paredes, chicos artistas, donde se sabía que había habido fusilamientos contra esa pared. Sí. Se lo pintó de blanco. Y en las aulitas, donde habían estado los detenidos desaparecidos, las celadoras nos dijeron que el problema de esas aulas es que la sangre, las manchas de sangre siguen brotando de las paredes. No se borran. No se borran. Eso tiene directa relación con la temática de tu libro. Claro, pero nos preguntamos, porque esto, uno dice, bueno, esto es una ficción, una leyenda, una mitología, un sentimiento caro a la gente, pero ¿qué hay de cierto? Es que vimos las manchas.
vimos las manchas de la sangre, no del color de la sangre, pero las vimos debajo de la pintura. Todavía no fue redimida. Mira, lo que pasó, a mí a entender, fue lo siguiente. Una de las respuestas, puede haber otras. Las manchas estaban. Cuando se empezó a funcionar como escuela, Otra vez como escuela. durante el periodo clásico neoliberal, se le dio dinero, presumiblemente para pintar, y en vez de pintar con la pintura que se tenía que haber pintado, Le pusieron barata. Le pusieron agua, claro, le pusieron agua. Entonces hizo una combinación química, esa cosa que no servía para nada, con la sangre, y quedó, en vez de borrarse la mancha, quedó sobresalta ahora. Exacto, sí. Quedó plasmada. Entonces ahora con cada pintura vuelve a aparecer eso que químicamente está funcionando como una mancha, digamos, inmortal. O sea, las manchas de nuestra memoria siguen apareciendo por todos lados, Eduardo. Bueno, esa es la escuelita de Comayá, que sigue teniendo el mismo alambrado, que tenía cuando el mismo tipo de alambrado. El mismo alambrado que tenía cuando era campo de concentración. Hay una idea en Tucumán de transformarlo, que desaparezca como escuela y pase a ser un museo de la memoria, o por lo menos un lugar emblemático de lo que fue el genocidio. Y hay acuerdos con la ministra de Educación, pero bueno, es toda una pelea. Eduardo, tu presencia coincide también con el lanzamiento del 4º Congreso en Defensa de la Educación Pública de AMP, donde, bueno, los temas de los que estamos hablando tienen mucho que ver. La educación está involucrada con toda nuestra historia, por lo tanto, ¿qué significa eso para vos, Eduardo? Teniendo en cuenta que has estado en todos los anteriores, ¿no? Y bueno, educación igual liberación, ¿no? En esta, Arancibia tenía una frase sobre esto, en este momento no la tengo exactamente como él la decía en la memoria, pero decía algo así como que no puede haber un maestro si no está pensando en la liberación nacional y social de nuestros pueblos. O sea, no se puede parar como tal. Bueno, Eduardo, ¿qué le dirías a esos docentes que en la MP siempre te están esperando? Bueno, ¿Cuál sería el saludo para despedirte? Primero, agradecerles tanta calidez, tanta bondad y tanta generosidad que a mí me emocionan verdaderamente, porque me atienden como si fuese un maestro, digo, el mejor sentido de la palabra, sí. Es decir, con todo lo que la palabra maestro contiene. Así que muchísimas gracias a ellos, por supuesto. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo que